El último tañido de Jorge Campos Mora. Hay una historia que en una ocasión escuché que dice que cuando alguien muere y es llevado a una iglesia para su funeral, puede escuchar todo lo que ahí se dice, que estas últimas palabras que se pronuncian en su honor con su cuerpo presente le acompañarán toda la eternidad. Pero que, al concluir las honras fúnebres y salir hacia el cementerio, lo último que oirá el fallecido es el doblar doloroso de las campanas, y que el tañido final de estas será lo último que escuche antes de sumirse en el sueño eterno. ¿Qué tan cierta es esta creencia? No estoy seguro, pero sí te puedo decir que para mí fue la peor experiencia que se puede tener. Por si lo estás pensando, no estoy loco, ni tampoco volví del más allá. Sin embargo, sí te puedo decir que volví a nacer. Esta experiencia me sucedió hace algún tiempo en un pueblo sumamente alejado de la ciudad al que me fui a vivir buscando escapar de un desencanto amoroso. Quise alejarme de todos y de todo, tratando de empezar de cero en un lugar olvidado por Dios y la civilización. Este sitio, más que un pueblo, era un caserío. Tuve la suerte de encontrarme con personas que me abrieron sus puertas, sus corazones y me hicieron sentir uno de ellos. Encontré hombros donde llorar mis penas y muestras de cariño que me hicieron volver a creer en la humanidad. A las pocas semanas de vivir ahí, todos me hablaban como si me conocieran de toda la vida. Decía un sabio del Oriente que no toda situación buena nos hace bien y que no todo acontecimiento negativo nos resulta malo. Esto lo comprobé de la peor manera. A pesar del apoyo y cariño que recibía, a veces tenía días malos. Eran aquellos en los que me invadía una sensación de desaliento y dolor. Vivía verdaderas crisis depresivas. Podían ser incluso varios días en que me aislaba de todos y me sumía en el más profundo dolor por mi desencanto amoroso. Ese día fue uno de esos. Me levanté con el sentimiento de que iba a sufrir una de esas crisis y sabía que la única manera de sobrellevarla era tratando de mantener mi mente ocupada. Cuando esto me sucedía, me ofrecía a participar en actividades agrícolas con los campesinos del lugar. A veces ayudaba a los artesanos en la escuela o en cualquier sitio donde pudiera meter el hombro y mantenerme ocupado. Esa mañana sentí que era necesario buscar qué hacer. Me alisté y salí de mi casa. Mientras caminaba hacia el centro de la comunidad, empecé a sentirme mareado y decidí sentarme a descansar un poco en una banca del pequeño parque del pueblo. No me fue posible llegar, ya que el mareo fue tan fuerte que caí acostado sobre el césped. Me quedé unos minutos tratando de recuperarme, mirando hacia el cielo. Pronto llegaron unos vecinos a preguntarme cómo estaba y, horror, no pude pronunciar palabra. Traté de incorporarme y mi cuerpo no reaccionó. Estaba totalmente paralizado. Al poco tiempo me encontraba rodeado de gente. Algunos me movían y me sacudían tratando de hacerme reaccionar. Alguien gritó que llamaran al médico. Me pareció una excelente idea. Mientras esperaban la llegada del galeno, alguien hizo un comentario que me asustó mucho. Creo que no respira. ¿Estará muerto? No podía ser. Hasta ese momento no había reparado en mi respiración. Traté de sentirla y no pude. No la podía percibir. Es más, no sentía nada. Ahora que lo pensaba, no había sentido cuando me movieron y solo podía ver lo que tenía al frente. No podía mirar hacia ninguna otra parte. Empecé a desesperarme. Solo deseaba que llegara el doctor pronto y que me ayudara. Él sabría qué hacer. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos y por fin llegó el médico. De inmediato empezó a examinarme con los aparatos que sacaba del maletín que traía consigo. No puedo describir el estado de shock en que quedé cuando dijo: no hay nada que hacer. Este hombre está muerto. Mi mente se nubló por completo. No puedo recordar lo que pasó conmigo en ese momento.
No sé cómo me recogieron de ese lugar, ni cómo me transportaron. Solo volví a percatarme de mi situación cuando me colocaron en una mesa en un lugar que me provocó un miedo intenso. Estaba en la funeraria. Estando en esa situación, llegó el jefe de la policía y se dedicó a mirarme detenidamente, examinando mi cuerpo con detalle mientras hablaba con el dueño del centro fúnebre. Efectivamente, no veo muestras de violencia física. Esto refuerza el informe del doctor que lo califica como falla cardíaca. Es cierto, el doctor lo dictaminó como una muerte natural. Dice que esas cosas pasan. Se lo van a llevar para hacerle una autopsia. Imaginarás lo que sentí cuando escuché esa pregunta. Te juro que en ese momento casi me muero del susto. Lo cual no hubiera marcado gran diferencia porque para todos, excepto para mí, estaba muerto. Sabía que una respuesta positiva a ese cuestionamiento era como firmar mi sentencia. No es necesario. Además, todo el pueblo está muy consternado. Aquí se le quería mucho. Todos se organizaron para recaudar dinero para los gastos del sepelio y don Eduardo Arrieta ofreció un nicho para darle cristiana sepultura. Mejor prepárelo para que lo velen esta misma noche. Ya doña Juanita se reunió con otras señoras para preparar la comida para el rezo. No sabía si agradecer tantas muestras de cariño. No podía ver de buena manera que todo el pueblo se organizara para mandarme al otro mundo. El señor de la funeraria empezó la preparación de mi cuerpo. Lo lavó y limpió, pues durante el tiempo en que permanecí en el suelo en el parque, me ensucié porque el terreno estaba un poco húmedo producto de una llovizna de la noche anterior. Alguien le llevó uno de mis mejores trajes que le fue entregado por mi compungida casera, quien ya me trataba como un hijo más. Una vez que me vistió, empezó a arreglarme el cabello. Mientras lo hacía, me miró al rostro y seguramente le incomodó mi mirada fija sobre él. Entonces cerró mis ojos. Yo intentaba desesperadamente que pudiera haber vida en ellos. Trataba de que no sintiera la mirada fija de un cadáver, sino la de un ser vivo que desesperadamente clamaba por ayuda. Sin embargo, la situación se estaba complicando aún más. Tenía los ojos cerrados casi en su totalidad. Apenas si podía mirar a través de mis pestañas. Esta nueva limitación me ponía más que ansioso. Me costaba distinguir con claridad lo que estaba frente a mí. Después de un rato, me quedé solo. Lo más tenebroso es que don Ramiro, así se llamaba el encargado de la funeraria, salió de la habitación donde yo estaba y apagó la luz. El recinto quedó en total oscuridad. No pude evitar pensar que esas mismas tinieblas las iba a encontrar cuando estuviera en mi sepultura. Yo nunca había tenido miedo a la noche, pero esa ausencia de luz me desesperaba. Te juro que yo intentaba moverme, pero ahí seguía, sobre esa fría mesa en espera del ataúd que sería mi lecho final. ¿Habría alguna diferencia entre esa mesa y el féretro donde suponía pronto estaría? No lo sabía. Te describí la mesa como una mesa fría, pero la verdad no podía asegurarlo. No podía sentirla, pero lo suponía. Había notado en un momento en que giraron un poco mi cuerpo que se trataba de una especie de mesa o camilla metálica. Este lecho no poseía ningún tipo de cobertor, supongo que para evitar manchas con los líquidos que podía liberar un cuerpo. Eso me hacía pensar que era fría. En medio de esa soledad, silencio y penumbra, me puse a reflexionar sobre lo que había sido mi vida. ¿Cuánto tiempo desperdiciado? Tantas veces me sumí en preocupaciones que hoy, desde mi nueva perspectiva, no tenían la menor importancia. Sentía que tenía mucho por vivir. Me arrepentí profundamente de las veces en que, sumido en mis depresiones, había querido dejar de existir. Ahora estaba sobre esa mesa, en espera de mi caja mortuoria y aguardando mi muerte prematura. Imploraba en 1000 oraciones una segunda oportunidad. Tenía, desde lo más profundo de mi ser, unas ganas alocadas de vivir y, sin embargo, seguía ahí, esperando. Pasó mucho tiempo.
No sé cuánto, quizá horas. Todo estaba en silencio excepto en mi cabeza. Ahí, todo era gritos y desesperación. Después de lo que me pareció una eternidad, empecé a escuchar voces y puertas que se abrían. Se encendió la luz del lugar. A través de la poca visibilidad con que contaba, pude vislumbrar varias figuras. Una voz masculina agitó instrucciones. Reconocí esa voz. Era don Ramiro. Algunas manos me tomaron y me introdujeron en el ataúd. Una señora acomodó mi cabello y mi ropa. La tapa de la caja cerró sobre mi cara y de nuevo me sumí en la oscuridad. Esa oscuridad se mantuvo por largo tiempo y en vista de que no podía percibir ninguna sensación en mi cuerpo, no me enteré del momento en que me trasladaron hasta la capilla de velación. Era probable que ya estuviera listo para... Bueno, la verdad me asustaba mucho pensar que ya me habían preparado para mi velorio. Los minutos avanzaban lentamente, como si Cronos caminara con plomo en sus pies. En cada nueva espera me sumía en mis meditaciones que resultaban interrumpidas abruptamente con cada nuevo acontecimiento. En esta ocasión fue la luz que cayó sobre mi rostro al momento en que abrieron la ventanita que mostraba la parte superior de mi cuerpo. Casi por instinto, al percibir la luz, intenté con todas mis fuerzas abrir mis ojos y, ¡oh milagro!, pude abrirlos un poco. Ese pequeño hecho constituyó para mí un gran logro y avivó las esperanzas que ya prácticamente había perdido. A pesar de esto y de que lo intenté con todas mis fuerzas, mi cuerpo no reaccionó. Te juro que lo intenté hasta más no poder. Trataba de mover mi brazo y era como si mi cerebro ordenara a una piedra que se moviera. Sentía cada parte de mí como si no me perteneciera. Mi frustración era enorme, pues sabía que estaba luchando por mi vida y el tiempo se acababa. Mientras me sucedía esto, podía ver las caras de los que desfilaban frente a mi féretro. Se acercaban personas que me miraban con tristeza, otras con curiosidad, y algunos, sobre todo los más pequeños, con miedo. Alguien hizo un comentario de que no parecía estar muerto, que parecía como si le mirara. Imaginarás cómo me sentía. Podía escuchar todo lo que decían aquellos que se quedaban cerca de mi caja en la capilla. Así me pasé toda la noche. Juro que traté de moverme y gritar por horas. Era inútil. En algún momento, después de muchos intentos, me rendí. Dejé de luchar y me resigné a mi suerte. Una mujer indicó que ya eran las 5 de la mañana y que mis funerales serían a las 7 en la pequeña iglesia del lugar. Te puedo asegurar que sé lo que siente un condenado cuando llega la hora de su ejecución. Supe que mi momento había llegado cuando cerraron la tapa de mi ataúd y me condujeron hacia la iglesia. Tal como lo había mencionado antes, no podía sentir ningún movimiento, pero sí escuchaba claramente las voces de quienes transportaban mi cuerpo. Supe que llegamos a la iglesia cuando noté que los feligreses bajaron el tono de sus voces y un eco les acompañaba como es habitual en un templo. El sacerdote inició con el rito del funeral. La verdad es que no pude escuchar claramente lo que decía porque mis pensamientos estaban en otra parte. Solo percibía su voz como si hablara desde muy lejos y soy honesto, no estaba interesado en escuchar su mensaje. Ya había asistido a muchos sepelios y había oído los sermones que prácticamente eran los mismos. Mientras el padre hablaba, llegó a mi mente un pensamiento que no había contemplado. ¿Qué tal si realmente estaba muerto? ¿Y si la muerte era así? Nadie había regresado de la muerte y por lo tanto no existían datos fidedignos de este menester. Muchos hablaban de una luz y un túnel, sin embargo, los científicos lo relacionaban con la química del cerebro. Yo no había visto ninguna luz ni ningún túnel y sin embargo me comportaba como un verdadero cadáver. Además, todos lo creían así, incluso un médico había declarado mi muerte. Por último, y no menos importante, en ese momento me encontraba dentro de un cajón en mi funeral.
Otro hecho del que me percaté y que me resultaba sumamente extraño es que ya habían pasado cerca de 24 horas de mi incidente y no me sentía ni siquiera un poco cansado. Esto definitivamente no era normal. Y si de algo estoy seguro, era que mi condición distaba mucho de la de un ser vivo. Mientras meditaba sobre estas circunstancias, un nuevo pensamiento saltó a mi mente. Si estoy muerto, ¿ahora qué viene? Lo que yo conocía de los difuntos con toda seguridad era que sus cuerpos se descomponían. Ahora me preguntaba si yo iba a estar consciente en ese momento. ¿Me dolería? Bueno, hasta ese instante no sentía absolutamente nada, por lo tanto, no debería dolerme. Aún así, si mi cuerpo quedaba en nada, ¿qué pasaría conmigo? La mayoría de las religiones dicen que el espíritu se va para otro lado, pero yo seguía ahí. Unas campanillas y una bendición final me sacaron de mis cavilaciones y me anunciaron que el funeral había terminado y era el momento de emprender mi último viaje hacia el cementerio. El triste tañido de las campanas anunciaba la salida del templo y mi doloroso camino hacia el camposanto. El lamento de la campana vibraba en mi interior con gran fuerza, lo que me hizo recordar la leyenda. Si esta era cierta, me sumiría en un sueño profundo al sonar el último repique y ahí todo acabaría. Las campanas con su sonido compasivo me despedían. Su llanto se escuchaba cada vez más lejano. Creí que con ella se apagaba mi conciencia. El último tañido cesó y solo quedó el golpeteo de los pasos de quienes me acompañaban en el cortejo fúnebre. Como era tradición en el pueblo, me transportaban en una carreta. El chirriar de sus ruedas sobre las piedras lo evidenciaban, lo mismo que el zarandeo que sufría mi féretro. Esto me hizo reaccionar. Las campanas habían callado y seguía consciente y por primera vez desde mi accidente podía percibir el movimiento de mi cuerpo. Intenté moverme, todavía no lo lograba, pero un hormigueo me recorría. Tampoco podía emitir ningún sonido. Llegamos al cementerio. Algunos me miraron por última vez. Luego me introdujeron en un nicho y empezaron a cerrarlo con ladrillos. Mi desesperación era total. Ahora estaba seguro de que no había muerto, pero sabía que si no reaccionaba rápido, pronto me quedaría sin oxígeno cuando sellaran la tumba. Logré mover uno de mis dedos y empecé a parpadear. Escuchaba cómo quebraban los ladrillos para ajustarlos y poder cerrar la sepultura. Pude mover mi cabeza y una bocanada de aire llenó mis pulmones. Grité como nunca lo había hecho, desde lo más profundo de mi alma. Fue un grito de verdadero terror y tuvo que sonar temeroso porque de inmediato el cementerio se quedó en silencio. Percibí cómo las fuerzas regresaban a mis miembros y empujé con desesperación la tapa del cajón. No podía abrirlo porque pegaba en la parte superior del nicho. Seguía gritando y pidiendo ayuda desaforadamente. Escuché voces que se acercaban. Alguien gritó: «¡Está vivo! ¡Sáquenlo de ahí!». Quitaron los pocos ladrillos que habían colocado y extrajeron la caja y salté de ella en un tremendo estado de nervios. Los que me asistieron también lucían pálidos y asustados. Pasados algunos minutos empezamos a calmarnos y el camposanto se empezó a llenar de curiosos que querían saber cómo había resucitado. El doctor del lugar me revisó un poco apenado y me indicó que había sufrido un rarísimo caso de catalepsia. No está de más decir que me volví muy popular en el pueblo, incluso mucho más allá. Ya han pasado muchos calendarios desde ese evento. Puedo decirte que estos años, sin ninguna duda, han sido los mejores de mi vida. Un solo día cambió para siempre mi forma de ver y sentir el mundo. Sé que más tarde o más temprano tendré que partir,
ahora sí, cuando llegue ese momento, estaré satisfecho con lo que ha sido mi vida. El último tañido. Jorge Campos Mora.